Vamos a compartir la palabra. Vamos a buscar Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a ver la palabra de Dios en Hechos capítulo 8. Vamos a ver del versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorarle, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿Pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él lo trasquilar, lo lo trasquilara, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a compartir la palabra de Dios. Eh, Nosotros podemos meditar sobre este pasaje. Muy hermoso este pasaje para meditar qué es lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, a nuestra vida. Felipe, en medio de la persecución del Evangelio, se fue hacia la ciudad de Samaria, predicando a Cristo. Las personas escuchaban atentamente, y Felipe sanó en ese tiempo a muchos enfermos, a los que tenían espíritus inmundos, y había un hombre en ese lugar que antes ejercía la magia, hacía magia, y luego, sin ser salvo, este hombre ya, llamado Simón, él con sus magia y astucia se hacía pasar que ese poder venía de Dios,
entretenía a los hombres y a las mujeres con su magia. Todos eran engañados. Creían que era de Dios, pero Simón nunca les habló del Evangelio porque no lo conocía. Solamente los entretenía, haciéndose pasar por Dios. Así muchos sin renacer, ¿verdad? Hablan de Dios, pero son magos metidos en los templos, haciendo magias, milagros y señales, pero son como Simón, muchos, que no pueden hablar el Evangelio de la muerte y de la resurrección, de cómo Jesucristo quitó el pecado del mundo y cómo Jesucristo nos justificó y santificó, pues no conocen el camino del Evangelio. Entonces hay muchos maestros, magos, que entretienen a las personas hablándoles de la prosperidad, la bendición y un montón de cosas de doctrinas, pero no pueden anunciar dando el evangelio porque son magos y las personas son engañadas. Estando Felipe en la ciudad, Dios le envía a el sur, hacia el desierto. En la ciudad hay muchas, pero muchas personas, ¿verdad? En el desierto no hay nada. Entonces Felipe podía pensar, pero en el desierto hay demasiadas personas, perdón, en la ciudad hay demasiadas personas, pero en el desierto, ¿qué voy a ir a hacer al desierto? Pero Dios, que es todopoderoso, que Dios ve todo, Dios sabe las personas que están buscando, que tienen sed, que no conocen la palabra y que están buscando. Entonces Dios, viendo ese tipo de corazón, Dios no quiere dejar a ninguna persona así, sino que quiere mandar los renacidos, los que son predicadores del Evangelio, que conocen el camino, para que ayuden a estas personas a que sus ojos sean abiertos, que puedan renacer, conocer de Jesucristo, del perdón del pecado y puedan ser renacidos. Y entonces, pero Dios, que todo lo mira y sabe quién está sediento y necesita y desea conocer del Evangelio, Dios miró el corazón de un etíope que buscaba la vida eterna, que buscaba del Evangelio, el cual eh, emprendió un largo viaje hacia Jerusalén para que alguien le explicara sobre las escrituras, sobre el Evangelio. Eh, para llegar de Etiopía, para llegar a Jerusalén, no es un camino corto. Bueno, en avión, ahora en estos tiempos, un avión puede durar 4 horas. Y si viaja en tren, dura como 9 horas o 10 horas, ¿verdad? Tendría que pagar un pasaje en tren que costaría como $230. Estaría costando un pasaje de tren $230. En avión, por lo menos el viaje costaría unos $650. Depende las fechas, ¿verdad? Pero el etíope, por más que podría tener dinero, ¿verdad? No había avión ni tren en ese tiempo. No había el avión, no había el tren. Así que él emprendió el viaje en su carruaje, un largo viaje, para poder llegar, para ir a Jerusalén y para que para que el etíope
emprende un largo viaje hacia Jerusalén, porque él iba para el templo, para adorar a Dios, ¿verdad? Sin ser renacido, sin conocer, pero él estaba en la búsqueda en su corazón hacia Dios. Se va a adorar a Dios al templo, a Jerusalén, para encontrarse con los sacerdotes, con los rabinos, con los israelitas, para que en el templo le saquen esa duda que él tiene, esa pregunta que él tiene sobre las escrituras. En ese tiempo, él estaba escudriñando sobre el profeta Isaías. Cuando él llegó al capítulo 53 de Isaías, capítulo 53, él ahí se quedó pegado. No entiendo nada. No sé quién será ese cordero que está hablando la palabra. No sé ese cordero quién será. ¿Qué, quién daría la vida de esa magnitud? ¿Quién podría morir así, enmudecido? ¿A quién lo escupen? ¿A quién le pegan y estaría quedito? ¿Quién será? ¿Será que es el profeta Isaías el que puede tener ese corazón de ser maltratado de esa magnitud a entregar su vida por los pecadores? ¿Será? No creo que sea un profeta el que haga eso. No creo que sea cualquier persona, pero el eunuco no sabía, el etíope no sabía quién era. Él ocupaba saber quién es esa persona que fue llevado como un cordero al matadero, enmudeciendo y no abrió su boca. ¿Quién será? ¿Será el profeta? Cuando él llega al templo en Jerusalén para adorar, él tiene esa pregunta. Así que él saca el libro, las escrituras de Isaías 53, pero se encuentra con un gran problema. Porque los israelitas, bueno, los sacerdotes, ¿verdad? No permiten que sea leído ese capítulo. No lo reciben ellos, ese capítulo, no lo aceptan, ¿verdad? Entonces él va al templo, a los sacerdotes, para que le hablen la escritura, los intérpretes de la ley, de las escrituras. El etíope no tenía suficiente conocimiento sobre Dios, sobre la palabra. El etíope no era cualquier persona, claro, es un hombre muy importante. Era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. No era cualquier persona. Este oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. Pero ¿cómo volvía a su país? Sin respuesta, porque no le podían explicar Isaías 53, porque Isaías 53 habla de Jesucristo, pero ellos no creían en Jesucristo. Así que cuando él sacó el libro, el capítulo de Isaías 53 en el templo a los sacerdotes, ellos más bien, ¿qué le dirían? No, nosotros no creemos en ese capítulo, en esa palabra. Pero como volvía en etíope, volvía con dudas por el camino. Ningún sacerdote le podía dar explicación sobre el capítulo de la escritura Isaías 53, pues los judíos, los sacerdotes no creen en ese capítulo. Cuando Felipe le escuchó leer ese capítulo, le preguntó, ¿entiende lo que lees? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo él? ¿Y cómo? Si no hay quien lo explique. No hay quien lo explique. Él iba pensando, ni en Etiopía hay quien lo explique, ni en Jerusalén en el templo. Entonces,
No hay quien lo explique. Si los mismos sacerdotes, si en el templo no lo pueden explicar, ¿quién lo va a explicar? ¿Verdad? El etíope se pregunta, quién, ¿verdad? ¿Qué clase de persona murió así? ¿Sería el mismo profeta Isaías o es otro? ¿Quién? No sale el nombre en Isaías 53. Solo habla de un cordero, pero no sale el nombre, ¿verdad? ¿Quién murió así? Fue llevado al matadero, como se lleva a las ovejas, fue a la muerte como, como un cordero, ni siquiera abrió su boca, ¿verdad? Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. No fue tratado con justicia, ni llegó a tener hijos, no tuvo descendencia, porque le quitaron la vida de la tierra, en esta tierra. Dime, Felipe, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De quién? ¿Quién es él? ¿Es el profeta Isaías mismo? ¿O quién es para que haya muerto así? Felipe le dijo, le conozco. Felipe conocía muy bien quién es ese cordero que habla el profeta Isaías. Felipe sabía muy bien que es Jesucristo. Felipe fue enviado por gracia de Dios, un hombre salvo, renacido, que pudo conocer al Señor, que murió como cordero, ¿verdad? Entonces Felipe podía decir, yo hablé con él, él me dijo que él es el cordero, él es el Padre Dios mismo, ¿verdad? Un día Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué le dijo? Oh, Felipe, vamos a ver. San Juan capítulo 14, un momentito. San Juan capítulo 14. Si tiene la Biblia puede buscar San Juan capítulo 14. Vamos a ver del versículo 8 al 12. San Juan 14. Voy a leer San Juan capítulo 14. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Sí, Señor, le dijo Felipe a Jesucristo, a este cordero que está hablando el profeta Isaías, ¿verdad? Muéstranos, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? No creas que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme, porque por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así, algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y Felipe
creyó. ¿Y cómo sabemos que Felipe creyó que Jesucristo y el Padre son uno? Porque Jesús dijo, el que cree hará mayores cosas, ¿verdad? Y como las que yo hago. Y cuando nosotros vemos en Hechos, sale Felipe sanando personas como Jesucristo, echando espíritus inmundos como Jesucristo. Ya en Felipe está Jesucristo. Ya en Hechos no está Jesucristo en persona con Felipe, como en San Juan, que estuvieron conversando. Ya Jesucristo, ese cordero, fue llevado al matadero, fue colgado en el madero, y Felipe vio todas estas cosas, y ahora el Espíritu de Dios mora en Felipe. Y ahora Felipe vive como Cristo, también haciendo esas cosas que Jesucristo dijo, hará mayores cosas, ¿verdad? Entonces ya vemos a Felipe que creyó y que tiene esa certeza y esa seguridad. Él es renacido, él es justificado, tiene la verdad y es un testigo de Jesucristo, del Cordero. Así que Dios le mandó a el etíope, a Felipe, a Felipe que estuvo con el Señor. Entonces Felipe tenía bastante palabra para hablarle, tenía la verdad para hablar con el etíope. En cambio, los sacerdotes, los judíos, los rabinos en el templo no podían hablar de la magnitud que hablaba Felipe. No podían porque ellos no creyeron en Jesucristo. Felipe sí creyó que Jesucristo es Dios, que es el Padre, que son uno. Mas en cambio, cuando Jesucristo le decía a los sacerdotes que Él es Dios, que el Padre es en Él, lo querían matar. Por eso el etíope fue al templo, pero no había ninguno renacido en el templo. Como no había ningún renacido, no podía el etíope renacer ni tener esa felicidad que tuvo cuando se encontró con Felipe, que iba gozoso por el camino. Este etíope volvió a Etiopía gozoso, renacido, creyendo en el Evangelio. Ahora él podía compartir Isaías 53 con sus familias, con muchas personas en el reino. Podía compartir sobre Jesucristo. Pero mientras se encontró con los sacerdotes en el templo, iba con duda por el camino. Si Dios no envía a Felipe, ¿cómo podría este etíope renacer? Si Dios no envía a los predicadores renacidos que conocen el camino, ¿cómo podrían las personas renacer? Él se hubiera quedado adorando a Dios a su manera, ¿verdad? Así que, entonces, vamos a ver Hechos capítulo 26. Vamos a ver el versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este, Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de él lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces él le dijo, sí, de otro, no del profeta, de otro. ¿De quién? De Jesús. De ese Jesús que me dijo a mí que el Padre es en él y él en el Padre, que son uno. Sí, es Él, el Jesucristo, que vino al mundo a morir por el pecado. Jesucristo se encontró en el río Jordán con Juan el Bautista y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra manera, no como los sacerdotes en Jerusalén que usted vio, que están en la ley. ¿Por qué ningún profeta, por qué ninguno de los sacerdotes
te pudo explicar ni los intérpretes de la ley el evangelio de Jesucristo, porque ellos están en la ley todavía. Están en la ley de Moisés tratando de ser justificados por sus obras. Pero nosotros somos justificados por la obra de Jesucristo. Entonces, este es el evangelio que yo te predico, a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Felipe comenzó a predicar sobre este capítulo. Respondiendo Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. Entonces Felipe le dijo de Jesús. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vamos a ver, el eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sí, algo puede impedir que sea bautizado. Primero, para ser bautizado, tiene que escuchar el evangelio de Jesús, el evangelio de Jesucristo. El perdón de los pecados tiene que renacer, porque si se bautiza siendo un pecador, ¿verdad? Entonces ese bautismo no vale, porque no es renacido. El bautismo no limpia el pecado, el bautismo no quita pecados, sino que el bautismo es algo simbólico, ¿verdad? Que representa la sepultura y la resurrección. El bautismo no es para perdón de pecados. El perdón de pecados ya se lo predicó Felipe a el eunuco primero. Le habló de la vida de Jesús, le habló de Isaías 53, que Jesús fue el matadero, que fue colgado en el madero, que cargó con el pecado del mundo. Ahí va el del etíope también. Cuando él escuchó cómo su pecado fue perdonado y creyó, él puede ser bautizado. Pero si él se bautiza sin creer en el Evangelio, sin escuchar el Evangelio, entonces no sirve de nada. ¿Qué impide? Dice, aquí hay agua. Bueno, Felipe entonces le confirma. Bueno, sí, lo único que impediría sería que tú no creas que Jesús te quitó el pecado, ¿verdad? Entonces Felipe le dice, cuando él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe, versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, eso es lo único que impide. Si crees de todo corazón, ¿qué significa? ¿Tú crees que Jesucristo, el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo, incluyendo su pecado? ¿Tú crees que tú eres justo o tú eres pecador? ¿Tú crees de todo corazón que Jesús es el Cordero de Dios, es Jesucristo que vino para salvarnos? Entonces, ¿qué dice? Y respondiendo, y dijo, creo que Jesús, Cristo, es el Hijo de Dios. Creo. Sí, al decir que cree, ¿verdad? Está creyendo que Jesucristo murió y resucitó para su justificación. Cuando él dijo que sí creo, ¿verdad? En su corazón, entonces, y tomando parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fue bautizado. Pero ¿cómo fue bautizado? Primero, tiene que creer en su corazón que todo su pecado ya el Cordero de Dios lo quitó, que resucitó para su justificación. Pero si él dice, no, es que somos pecadores, es que, ¿verdad? Yo tengo duda, es que muchos dicen que son pecadores redimidos, ¿verdad? Por no conocer el camino de lo que es la redención, lo que es ser redimido completamente, ¿verdad? No, hasta los animales en el Antiguo Testamento, los animales que nacían inmundos, ¿verdad? Como el burrito, como el asno, ¿cómo podía ser redimido? A través de la muerte de un cordero. Dice, si no lo redimieres, quebrará su cerviz.
Si no lo redimieres, quebrará su cerviz, ¿verdad? Pero si el dueño lo quiere, a ese asno, a ese burrito, si el dueño lo quiere, ¿verdad? Que es un animal inmundo y el dueño lo quiere, el primogénito de ese burrito, si el dueño lo quiere, entonces tiene que redimirlo con cordero. ¿Qué significa? Que para que ese burrito pase de inmundo a limpio, ¿verdad? Tiene que un corderito morir por él. Entonces ya, aunque él por fuera se ve como un animal inmundo, pero ya para Dios, como un cordero murió por él, ya Dios lo ve redimido, ya Dios lo ve limpio, ya Dios lo ve que no es inmundo, ¿verdad? Pero si no muere un cordero por ese asno, el asno es inmundo y tiene que morir. Pero muere el cordero en lugar del asno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, cuando ese corderito murió por él, lo dejó una parte pecado, una parte inmundo y una parte redimido. Entonces ahora ese es un burrito o un asno, ¿verdad? Inmundo redimido. No existe inmundo redimido, no existe pecador redimido. Sí, era pecador por Adán, completamente pecador desde la cabeza hasta el pie, sí existe, ¿verdad? Pero una vez de que Jesucristo, el Cordero de Dios, nos redime, ¿verdad? Paga, entonces somos completamente desde la cabeza hasta el pie, entonces nosotros somos ya redimidos, completos, no la mitad redimida y la mitad pecador. Entonces muchos dicen yo soy pecador redimido, ¿verdad? No, tiene que ser o pecador o redimido, ¿verdad? O es inmundo o es ya redimido por el Cordero. Cuando el dueño dice, yo me quiero dejar ese asno, ¿verdad? Entonces voy a dar el corderito que pague por él. Entonces lo redimirás con cordero. Muere el cordero por él y pasa de ser inmundo a limpio. ¿Verdad? Entonces, no es a la mitad. Jesucristo no murió en la cruz un 99% y le dejó el resto a la persona para que se quite el pecado. Jesucristo, el Cordero de Dios, hizo un sacrificio perfecto, eterno, para siempre. No puede volver a venir otra vez a hacer otro sacrificio. O pagar un poquito o la mitad y dejarle el resto a la persona. No, Jesucristo nos redimió del pecado, de la maldición de la ley, nos redimió una vez y para siempre, ¿verdad? Entonces el que no conoce el camino, por eso mete otra cosa que no está en la palabra de Dios. Así que entonces el etíope no pudo recibir respuesta de ese capítulo Isaías 53 en el templo, donde supuestamente está Dios. Pero Dios no estaba en el templo, porque ahí están los que no son renacidos. Dios está con Felipe. Dios está con Felipe. No estaba en el templo en Jerusalén. Según ellos, Dios está con ellos, pero Dios no estaba con ellos en Jerusalén, en el templo. Dios estaba con Felipe y con el etíope para ayudarle a recibir ese regalo tan grande que es la salvación. Cuando él dijo, creo, él pudo ser bautizado. Sin creer que su pecado fue perdonado por ese cordero, entonces no puede recibir el perdón de los pecados. Por eso Dios le permitió al etíope estar escuchando y leyendo, ¿verdad? Sobre el capítulo de Isaías 53, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para terminar, vamos a ver Isaías 53. Dice el versículo 4, capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, mas Dios,
cargó en él, aquí es lo que se confundía el etíope, de que dice la palabra él, pero no dice Jesús. Sí sale la palabra Jehová, pero no sale la palabra Jesús, ¿verdad? Pero ya el profeta Isaías está profetizando de Jesús. Entonces, Dios cargó en Jesús, ¿verdad? El pecado de todos nosotros. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. No, el diablo cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Jamás el diablo no haría eso. El diablo no cargaría el pecado de todos nosotros en Jesús, porque entonces Jesús estaría pagando, ¿verdad?, por el pecado. No, más bien el diablo impedía que Jesús encargara ese pecado y fuera a la cruz, ¿verdad? Entonces, Jehová, Dios mismo, cargó en su Hijo amado el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿quién tiene el pecado? ¿Nosotros o Dios cargó el pecado de nosotros en Jesús? Jesús es el Cordero, ¿verdad? Entonces, ese Cordero Jesús está cargando el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, dice, Jehová cargó en él significa Jesús, el pecado de todos nosotros, de todos, o sea, del mundo entero. Entonces, ¿usted tiene el pecado o lo tiene el Cordero? Si usted dice que es pecador o que es pecador redimido, entonces usted tiene el pecado. Entonces, con pecado nadie puede ir al reino celestial. Por eso Dios cargó el pecado de nosotros en Jesús, para que ya Jesús terminara, hiciera el pago del pecado y nosotros fuéramos ya redimidos, justificados, ¿verdad? Entonces, dice, angustiado y angustiado él, o sea, Jesús, angustiado Jesús y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que Jesús iba con el pecado de nosotros angustiado y afligido. ¿Por qué? Jesús no estaba cargando el pecado de nosotros con alegría, sino que iba angustiado y afligido. ¿Por qué? Por lo que le esperaba, por la manera en la que iba a morir, por la manera en que lo iban a tratar, en que lo iban a menospreciar. Él no tenía necesidad de pasar por todo ese menosprecio y todas esas cosas que pasó. Éramos nosotros, pero Dios cargó el pecado de nosotros en Jesús y ahora Jesús tiene que ir a pagarlo, ¿verdad? Como un corderito al matadero. Entonces, por cárcel y por juicio fue quitado. En su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, Jesús nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida, su vida en expiación, ¿verdad? Jesús murió como cordero en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Llevará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que Jesucristo, ¿verdad? Quedó satisfecho. ¿Cómo? Cuando Él pagó y canceló el pecado, cuando resucitó, resucitó para hacernos justos hijos de Dios. Ahora somos justificados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces justificará mi siervo justo a muchos. Sí, Él justificó a todos, pero tienen que creer que lo hizo. El que no cree que lo hizo y se declara pecador, no puede contar como uno de esos muchos. Tiene que creer que Jesucristo nos justificó. Justificará a mi siervo justo a muchos. Él justificó a todos, pero tiene que creer que lo hizo. El que no cree que lo hizo,
entonces no puede ir al reino celestial y ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se declara pecador, pero Cristo, ¿qué vino a hacer? ¿Para qué tuvo todo este padecimiento? Para pagar el pecado, para quitar el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros y lo canceló. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Bendiciones.